pedirles que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar para que todo lo que hagamos esta mañana sea ido por nuestro Señor Jesús por medio de sus personas. De pie, niños. Y le damos nuestro rostro, hermanos, y oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, por esta mañana maravillosa, mi Dios, que usted nos ha regalado, mi Dios, en la cual estamos aquí, prestos para escuchar de su palabra, mi Dios, y ponerla en práctica. Bendiga a cada uno de los hermanos míos que nos ayudará, Padre, para escuchar de su palabra, igual a los hermanos que nos miran a través de las redes sociales, mi Dios, que el mensaje de esta mañana sea gran bendición en la vida de cada uno de ellos. Por las clases, mi Dios, que van a ser impartidas en este día, mi Dios, que sea usted, Padre, que le dé sabiduría a los maestros, mi Dios, y que bendiga a cada uno de los niños, jovencitas y jovencitos, mi Dios. Por todo lo que hagamos, Padre, que sea usted que nos dirija conforme a su voluntad. Todo esto lo damos en benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar cantando el himno 483. Hay un hombre nuevo en la gloria. Cantémoslo fuerte, hermanos. Hermanos, damos paso a la bienvenida y anuncios, y para ello el pastor Saí. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Qué bendición tenerles esta mañana preciosa de escuela dominical. Agradecido al Señor por el día de ayer, que fue maravilloso en el evangelismo. Creo que fueron más de 4 personas, a ver si no me equivoco, 9 personas por total, ¿verdad? Qué bendición que Dios obró el día de ayer a través de su Santo Espíritu cuando llevamos el mensaje. Qué bonito es evangelizar, y cuando empieza uno a ganar almas y ve que acepta a Cristo, usted se siente gozoso de seguir ganando más y más y más, y tiene ese hambre, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por el día de ayer, ¿verdad? Así
Así que seguimos evangelizando este próximo sábado, ¿verdad? También a las 4 de la tarde. No dejemos de seguir evangelizando. Hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por estar en este día de escuela dominical, ¿verdad? Y asimismo darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da Él de levantarnos. Pero acostumbramos siempre, antes de dar los anuncios, saludar a las personas que nos visitan por primera vez dentro de la iglesia y también a aquellos que nos miran a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero hoy tenemos a un jovencito, ¿verdad? Que yo conocí hace un buen tiempo atrás, ¿verdad? Bien chiquito, lo miraba, pero hoy se llama Brian Cáceres, ¿verdad? Voy a pedir que te pongas en pie, ¿verdad? Bienvenido a la casa del Señor, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Yo lo conocí más niño a él, ¿verdad? Ahora yo soy pastor, ahora ya tiene una buena voz hoy, ¿verdad? Qué bendición, y yo me acuerdo de él. Yo tal vez los nombres no los pueda recordar muchas veces, pero nunca olvido una imagen. Según los doctores me decían que yo tengo esa mente fotográfica, ¿verdad? No lo olvido, ¿verdad? Eso sí, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por la bendición de tener a Brian. ¿Qué les parece si levantamos vuestras manos todos y nos saludamos y digamos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermano? Gracias por estar con nosotros y confiar en el Señor y creer que Él tiene grandes cosas. Tenemos a otra niña aquí, dos niñas, ¿verdad? Una, eso sí, póngate de pie, niña, y deme su nombre. ¿Cómo te llamas? Bianca. Bianca. Bien. Muy bien, Bianca María. Muy bien, bienvenida, así se dice, es que tiene que decir todo el nombre, hermano. Así que sea bienvenida a la casa del Señor. ¿Y con quién vino Bianca? ¿Quién la trajo? Con la hermana Flor. Con la hermana. Es que los niños tienen su nombre, ¿verdad? Hermana Yendi y la hermana Flora, ¿verdad? Es que ellos saben bien cómo identificarnos, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición que cada uno de nosotros tomamos esa decisión de traer a los niños a la casa de Dios. Estamos alegres por eso, ¿verdad? Así que sean bienvenidos todos, hermanos, a la casa del Señor. Y no antes decirle que hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro servicio evangelístico. No se lo pierda, estaremos aprendiendo, aunque hoy en la clase estaremos aprendiendo también un término bíblico, ¿verdad? Que de repente muchas veces lo han interpretado de una manera incorrecta, ¿verdad? Pero vamos a tratar de evacuarlo con la palabra de Dios correctamente como debe de ser, ¿verdad? Así que hoy en la noche estaremos hablando de otro tema muy importante también para cada uno de vosotros. No se lo pierda y hagamos ese esfuerzo de poder estar con nosotros este día domingo. Destinar este día para el Señor es lo mejor que un creyente, que una persona puede hacer en todo este tiempo. Bueno, hermanos, saludos a los de las redes sociales también. Gracias por compartir, comentar, ¿verdad? Los mensajes y todo momento, todo evento que la iglesia hace, ¿verdad? Y gracias por tener esa fidelidad también de poder compartirnos en cada servicio, ¿verdad? Así que, hermanos, sean bienvenidos todos. El día miércoles, recordemos, seguimos estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios a las 6:30 de la tarde, no se lo pierdan. Estaremos pendientes de esa transmisión, ¿verdad? De nuestro hermano que estará predicando para el día miércoles. No se pierda ese servicio maravilloso y estaremos ahí pendientes también de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así que oremos por la iglesia, oremos los unos por los otros, oremos por el viaje del pastor, ¿verdad? Oremos también por Dios provea también para tener el transporte un tiempo después, ¿verdad? Pronto en nuestra iglesia. Oremos para cada proyecto y visión que la iglesia va a realizar en cada uno de vosotros como iglesia, ¿verdad? Así que, hermanos, que Dios pueda bendecir grandemente tu vida. Yo quisiera esta mañana compartir, hermanos, un video, enseñarle lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia y quiero que observe este momento. Está ahí bien, hermano, pongan atención. Muy buenos días, amados hermanos, pastores, líderes.
líderes. Dios bendiga grandemente su vida. Soy el pastor José Zair Escobar Méndez de la Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, dependiente fundamental aquí en Honduras, Centroamérica, en la ciudad del Progreso de Oro, en la colonia Metier. Quiero esta mañana presentarte vuestra carta de petición y oración por nosotros aquí en este país. Esta es nuestra iglesia donde hemos comprado, gracias a Dios, Dios ha proveído para poder tener nuestro terreno. Y hemos orado al Señor ahora que Dios provea para poder construir y levantar paredes, y esa muralla, y esa Jerusalén que queremos hacer para nuestra obra, y poder tener un lugar donde podamos adorarle al Señor como se merece. Yo te invito esta mañana a que mires lo que somos como iglesia aquí en este país. Y te pedimos que ores por nosotros y tú puedas también unirte en esa oración y poder participar de nuestras necesidades si tú quieres apoyarnos. Continuamos, hermanos, y quiero presentar nuestra iglesia aquí en la colonia Mendieta, en la ciudad del Progreso de Oro. Este es el lugar que estamos habituados y estamos creciendo. Gracias a Dios la obra está engrandeciéndose. Y necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu oración para que Dios pueda levantar un muro acá, y Dios pueda levantar el templo que Dios tiene para nosotros. Y quiero presentarte hoy, esta mañana, tenemos a hermanos que están empezando a llegar para nuestro servicio, niños que están empezando a llegar. Y todo esto es para ver cómo Dios está haciendo de bendición en nuestras vidas. Yo te animo a que tú puedas unirte. Y en este momento quiero presentarte lo que Dios hace y lo que ha hecho en nosotros. Hermanos, este es el plantel donde se reúnen los niños, donde los jovencitos y las jovencitas también se reúnen. Y este es el lugar donde Dios nos ha dado también para poder servir justamente en la enseñanza de nuestros niños. Te quiero comunicar también de lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio. Y una de ellas es tenemos un ministerio que se llama La Cocina. La iglesia había orado por mucho tiempo de cómo Dios podría haber suplido nuestras necesidades para poder dar la merienda a nuestros niños y a nuestros hermanos en nuestra iglesia. Dios proveyó, abrió puertas y hermanos se unieron en otro lugar y decidieron apoyarnos y establecimos La Cocina. Quiero presentarte donde se trabaja, igualmente ahora mismo están las hermanas trabajando para la merienda que va a ser impartida este día. Y este es el lugar donde hemos establecido un lugar donde hay una hornilla, le decimos en nuestro país, pero también tenemos la bendición de poder cocinar con nuestra leña, nuestra madera. Y tenemos nuestras hermanas desde muy temprano, ellas evacúan este tiempo, le dan ese tiempo al Señor. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios ha dado a nosotros como iglesia. Yo te ruego que sigas orando por nosotros y siempre pienses en esta iglesia, siempre estarás presente en nuestras oraciones. De manera que se acerca con las hermanas trabajando y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que Dios ha usado a ellas en este ministerio y están trabajando. De manera que yo te animo que ores también por este ministerio y que te des cuenta que Dios puede hacer grandes cosas y usar personas. Te puedo usar a ti también. Dios te bendiga grandemente. Te pedimos de tus oraciones y de tu poder. Hermanos, este es el plantel donde hacemos nuestro servicio, el templo provisional. Y aquí donde nuestros hermanos se congregan, podemos predicar el mensaje de su palabra y colocamos a cada hermano en cada lugar que tú observas en este momento. Ahí está, donde nosotros llevamos el mensaje de su palabra, ganando almas para Cristo. Damos gracias a Dios que la iglesia está creciendo. Yo te animo a que tú participes en poder bendecir nuestra iglesia a través de tus oraciones y sobre todo poder hacer en tu corazón un día apoyarnos. Este es el lugar donde nosotros estamos. Hoy buscamos un lugar vacío, pero pronto, en un momento, tendremos las personas aquí. Y Dios nos va a bendecir grandemente porque este día es el día del Señor.
servicio esta mañana, preciosa. Ya estamos viendo cómo nuestra iglesia está funcionando y este es el lugar donde nosotros estamos trabajando, estamos haciendo lo que Dios nos demanda aquí en esta ciudad del progreso. Yo creo que ya nuestros hermanos empiezan a llegar y se está completando. Damos gracias a Dios por todo lo que aquí estamos. Cada carro de nuestros hermanos nos presta para poder hacer servicio, viene otro vehículo también. Esa es la bendición que tenemos. Mira, tenemos la llegada de nuestros hermanos llegando al servicio de hoy. Es una bendición saber que estamos cumpliendo la obra. Pido que oren por nosotros. Nuestro proyecto de poder un día construir nuestro templo aquí en la ciudad de Progreso, en la colonia Mendieta. Te animo porque creemos que en Cristo somos más que vencedores. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia bautista bíblica, Gracia Admirable, aquí en Honduras. El Señor ha hecho grandes cosas y seguirá haciéndolo, siempre y cuando la iglesia ande en el Espíritu. La Biblia enseñó en Hechos 2, 42 al 47, que los creyentes continuaron usando el templo como su lugar de reunión y ministerio, pero también se reunían en varias casas. Los 3,000 nuevos convertidos necesitaban instrucción en aquel tiempo en la palabra y comunión con el pueblo de Dios para crecer y llegar a ser testigo eficaz. La iglesia primitiva hizo más que ganar conversos, también hizo discípulos. Y eso es lo que Dios nos ha mandado en este lugar del Progreso y Oro, en la colonia La Mendieta, Honduras. Que el Señor nos llama a ser una iglesia unificada como lo hizo la iglesia primitiva. Tenían el favor con todo el pueblo y se multiplicaban. Tuvo un poderoso testimonio entre los judíos, no salvo, no solo debido a los milagros que hacían los apóstoles, sino también por la manera en que los miembros del compañerismo se amaban unos a otros y servían al Señor. Yo como pastor te animo a que ores por nosotros y que tú puedas tomar de tu corazón poder siempre llevarnos en tus oraciones, y si algún día podernos apoyar, será de gran bendición. Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos, esto va a ser una de las presentaciones que daremos allá en el lugar donde vamos a estar. Oren para que Dios abra puertas, ¿verdad? Y que Dios sea el centro de nuestras vidas. Así que, hermanos, esperamos que hoy en la tarde tengamos todos juntos a las 5:30 a nuestro servicio evangelístico. No te lo pierdas. Dios te bendiga y bienvenido. Vamos a ver quiénes estuvieron cumpliendo años en esta semana. Esmeralda estuvo cumpliendo años. Vamos a cantarle a Esmeralda feliz cumpleaños. Vamos con ella, ¿eh? Ah, sí. ¿Alguien más estuvo cumpliendo años? ¿Lionel? No. Va a contar los años. Esmeralda va a contar. Contemos, vamos a ver. 5. Véngase para acá, Esmeralda. Ah, falta también. Bianca también cumplió años. No, estoy esperándote. Muy bien, entonces vamos a cantar el feliz cumpleaños. Gracias te damos esta mañana preciosa. Gracias por la bendición que tú nos das de levantarnos, Señor, y darnos la salud.
Rogamos delante de ti, Padre, por esta niña que está creciendo en nuestra iglesia, Señor, que tú puedas obrar de manera especial en la vida de ella, Señor. Gracias por darle un año más de vida a Esmeralda. Bendice a sus padres, Señor. Bendice a su hermana. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y que nosotros podamos ser útiles en poder instruirle en el camino correcto, en el conocimiento tuyo, Señor, para cuando esté en la edad correcta, Padre grande, Señor, que pueda servir con todo su corazón y su alma, Señor. Gracias por este momento. Bendice su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades, Esmeralda. Hermanos, seguimos adorando al Señor con himno más, el 330, Alcancé salvación. diezmos y ofrendas, y también se va a recoger la ofrenda misionera después que recogamos los diezmos y ofrendas.
Para ello voy a pedir al hermano Denis y al hermano Josué que pasen al frente, y a los lados el hermano Félix Zapata y el hermano Rey. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar por la ofrenda de esta mañana. Oremos. Amantísimo y Padre Celestial, te venimos dando las gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has permitido estar una vez más aquí en tu templo, Señor. Te vengo pidiendo, Señor, por la ofrenda que va a ser recibida esta mañana, Señor, que venga de corazones contentos, Señor, bendice a los dadores alegres, Padre, y que sea usted, Padre, que nos ayudes a seguir adelante en todo, Señor. Sabemos que tú no necesitas, pero vosotros sí, para que la obra pueda seguir adelante, Señor. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos paso al himno 313, Abre mis ojos, dirigido por el pastor Said, y luego el mensaje de esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Abre mis ojos.
Vamos a empezar lo más chiquito con la hermana Noemí, nuestro hermano Leonel. Siguen a sus maestros. Venga, mi esposa también. Ay, se trae comida. Vamos ahora a los niños de nuestra hermana Indira y los niños de nuestra hermana Paola también. Amén. Las señoritas, vamos a decirles también que puedan pasar en orden, ¿verdad? Con nuestra hermana Jenny Araceli Rodríguez. Y los varoncitos, jovencitos, con nuestro hermano Said Amisaday y nuestro hermano Josué Antonio Juárez. Y los niños grandes nos quedamos aquí, hermano. Los más chiquitos, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ir a un texto maravilloso que todos conocemos, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos 4 y 5. Cuando usted tenga el texto bíblico, nos vamos a poner en pie y así aprovechamos algunos de los adultos, instalarlos más adelante para que cuando vengan los de la otra clase, solo se sienten atrás ya ellos y tengan el espacio, ¿verdad? Ahí nuestros hermanos van a ordenar para que puedan ustedes tener espacio. Vénganse aquí, hermanos, y ahí por los niños cuando vengan en la otra clase no se tengan que colocar muy atrás, ¿verdad? Muy bien, el libro de Efesios puesto en pie, hermano, capítulo 1, versículo 4 y 5, lo vamos a leer unánimes. Cuando ustedes lo tengan, todos me dicen un amén. Muy bien, seguimos, leemos el texto, dice, según nos escogió en él antes de la fundación mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana preciosa por la oportunidad que tú nos das cada día, Señor, cada mañana de levantarnos, Señor, y darnos el privilegio de estar ahora aquí en tu santo templo. Padre, te pedimos que tome el control de mi vida, que tome el control de mis hermanos, de la vida de ellos también. Abra nuestra mente, nuestros corazones, que tu palabra sea predicada, Señor, que no salga ninguna palabra humana, Señor. Necesitamos la sabiduría tuya para poder llevar tu mensaje, Señor. Gracias por este momento, lo dejamos en tus manos benditas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hemos leído dos versos bien interesantes. Gracias, Dios me lo bendiga. Voy a tomar antes de todo. Vean el pasaje que vamos a leer ahí, hermanos, especialmente lo que acabamos de ver. Y es que en estos versos que leímos, el 4 y el 5, saben, encontramos una de las bendiciones de parte de Dios para con el creyente, donde nos expresa su elección y adopción como nuestra riqueza espiritual que determina. ¿Por qué razón Pablo dijo esto a los hermanos de Éfeso? ¿Por qué tomó esas expresiones de elección y adopción? Cuando vemos que para nosotros debemos de tomarlo así, son bendiciones y es una rica bendición espiritual que nuestro Dios determinó. ¿Cuántos lo creen que así es? Él nos escogió, Él nos eligió, nos adoptó y es una bendición de parte de Él y para cada uno de vosotros, como una riqueza espiritual para cada uno de nosotros en esta mañana. De manera que estamos muy felices de saber de que el Señor hizo grandes cosas en nuestras vidas. Y hay algo que debemos de entender acá. Y es que, fíjense bien, hemos interpretado muy mal cuando hablamos de la predestinación. Un término que Pablo usa ahí,
o hablamos de otro término también de la adopción o la elección. Y en el verso 4 habla cuando hablamos de la elección, ese escogimiento que hizo el Señor. Son dos términos que realmente hoy han sido mal interpretados muchas veces y sobre todo mal entendidos. Pero yo quiero que a través de estos versos que acabamos de estudiar y leer esta mañana, aprendamos bajo el título, que lo he llamado así de esta manera, una riqueza establecida. ¿Cómo será el título de esta mañana? Una riqueza establecida. Fíjense que esa riqueza establecida es una de las caricaturas, me llamó la atención, más graciosas que se ha visto. Mostraba a un pomposo abogado. El abogado estaba ahí, ¿verdad? Como todo abogado, que leía la última voluntad cuando una persona se muere, ¿verdad? Saca el testamento y empieza a leer la voluntad del difunto, ¿verdad? Y en el testamento de ese cliente lo estaba leyendo a un grupo de personas que eran completamente ávaras. Ustedes saben cuando una persona es ávara y está toda la familia esperando a ver quién le dejó la riqueza en el testamento. Y estaba el abogado hablando a los parientes ávaros. Y el encabezamiento decía esto, porque todo testamento tiene su introducción. Y decía: yo, Juan Pérez, no Juan, ¿verdad? Juan Pérez, en pleno uso de mis facultades y con buena salud, lo gasté todo. Hermano, cuando Jesús, óigame bien, cuando Jesús escribió el testamento para su iglesia, hizo todo posible para que compartiéramos sus riquezas espirituales. Y eso no es que se gastó, están ahí a través de la palabra. Amén, hermano. Y en vez de gastarlo todo, ¿sabes? Jesucristo pagó por todos nosotros. Su muerte en la cruz y su resurrección hicieron posible nuestra salvación. Nos incluyó en su testamento y después murió para que éste entrara en vigencia en nuestras vidas. Él luego, dice, resucitó para poder convertirse ahora en nuestro abogado celestial a fin de asegurar que se siguieran correctamente, hermanos, los términos de su testamento. Qué bendición, y gracias a Dios no encontramos el testamento como este hombre le leía a los avarientos, ¿verdad? Lo gasté todo. ¿Se imaginan, hermano, qué sorpresa tan grande? Por eso esta mañana quiero que miremos, hermanos, dos propósitos de una riqueza establecida. Número uno, vamos a decir, hermano, una riqueza establecida porque Él nos escogió. ¿Cuánto lo creen que así es? Él nos escogió. Miren lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la maravillosa doctrina de la elección, hermano. Cuando hablamos en ese versículo, según nos escogió. Y una doctrina que ha confundido a unos y a otros, los ha perturbado también, hermano. Pero la palabra escogió, subrayan ahí en el versículo 4. Esta palabra en griego se dice eklegomai. ¿Cómo se dice? Eklegomai. Cuando decimos esa palabra en griego, en eklegomai, que dice nos escogió, nos decía un profesor de seminario que dijo una vez: trata de explicar la doctrina de la elección y puedes perder la razón, pero trata de ignorarla y puedes llegar a perder tu alma. Hermanos, todo creyente está de acuerdo en que la salvación comienza ¿con quién? Con Dios y no con el hombre, ¿cierto, sí o no? La salvación comienza con Dios, no con el hombre. Y no me elegisteis a vosotros, a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Juan 15:16. Miren lo que dice Juan 15:16 para que lo comprobemos bíblicamente como los hermanos de Berea. Juan 15:16. Miren qué dice. ¿Lo tenemos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a quienes, hermano, a vosotros. Y yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se fijaron, hermano? ¿Quién eligió al hombre? Dios. El pecador perdido, abandonado a su voluntad, no busca a Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Que esta persona no busca a Dios. Mira lo que dijo Pablo en Romanos, capítulo 3, versos 10 y 11. Texto que nosotros usamos para evangelizar. El pecador abandonado a su voluntad, él no busca a Dios. Dice el verso 10 y 11 de Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque, quien dice ahí, a Dios. Y la Biblia es clara en cuanto a esto, que Dios ha elegido a vosotros. Y nosotros no lo hemos elegido, sino Dios nos ha elegido a nosotros, hermanos. Y Dios en su amor busca al pecador. ¿Cuántos lo creen que en su amor busca al pecador? Miren lo que dijo Lucas, capítulo 19. Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que dice ahí. Es bíblico, ¿verdad, hermano? Dios en su amor nos vino a buscar. Yo te voy a decir algo, hermanos. Aquí pongan mucha atención. Por eso los bautistas bíblicos tenemos que estudiar bien la Biblia y estar bien claro de esto. Hay un movimiento, un personaje que se llama Calvino. Y el calvinista afirma que Dios ha preordenado todas las cosas desde la eternidad, incluyendo de ellos, dicen, la salvación y reprobación final del hombre. Ellos dicen que ya saben quiénes son los que van a ser salvos para siempre. Por esa razón, el calvinista no evangeliza mucho. No sale a evangelizar, porque ellos creen que ya saben quiénes son los que van a estar al cielo. Y aquellos ya están destinados a perderse. No hay necesidad ya no los busquemos. Por esa razón, cuando usted escucha a una persona decir, bueno, ya soy elegido para siempre, pues yo no necesito más, yo desde antes era elegido ya. Es cierto, la Biblia dice eso, pero no es la manera como lo está interpretando. Dios nos eligió aún antes de la creación del universo. Así que nuestra salvación depende completamente de su gracia, amén, hermano. Y no está basada en nada que nosotros hayamos hecho. Yo quiero explicar esto, porque estas personas están siendo elementos fundamentales por medio de libros, incluyéndose y metiéndose en la iglesia actual. ¿Y cómo es esto, hermanos? Cuando hablamos de que el Señor, Él nos escogió. Número uno, te voy a decir, porque Él nos eligió en Cristo, no por nosotros mismos. Amén, hermano. Él nos eligió en Cristo, no por nosotros mismos. Mira lo que vuelve a decir Juan 15:16. Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se fijaron qué claro es la palabra de Dios, hermano? Y nos eligió con un propósito, ¿saben? Para ser santos y sin mancha. ¿Cuántos lo creen que así es? Él lo dijo ahí en el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ¿y qué dice ahí? Sin mancha delante de Él. Hermanos, en la Biblia, la elección es siempre para algo. Es un privilegio que conlleva a una gran responsabilidad. Cuando estamos hablando de la elección, dice que tenemos que practicar para ser santos y sin manchas delante de Dios. ¿Se fijaron cómo Dios trata con el creyente, con el que ha recibido a Cristo como su único Salvador personal? Debemos de ser santos, debemos de ser agradar en todo momento a Dios
por toda la eternidad. Amén, hermano. Ahora, ¿responde el pecador, cree usted, responde el pecador a la gracia de Dios en contra de su propia voluntad? No. El pecador responde porque la gracia de Dios lo sensibiliza. Por eso responde el pecador a la gracia. El misterio, hermanos, de la soberanía divina y la responsabilidad humana jamás será aclarado en esta vida. La Biblia enseña sobre ambas cosas. Y hoy te quiero que miremos ahí Juan 6:37 lo que dice. La seguridad de nosotros en Cristo. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que ni viene, que dice el Señor, no le echo fuera. Ambas son ciertas. Y ambas son esenciales, hermano. Él nos eligió en Cristo, no por nosotros mismos, sino porque nosotros fuimos sensibilizados a través de esa gracia que Dios ha dejado por medio de un hijo que resucitó al tercer día y nos dio vida eterna. ¿Amén, hermano? Así que nosotros no buscamos a Dios. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Entonces el calvinismo enseña que ya nosotros ya estábamos apartados. Pero usted tuvo que venir a Cristo porque alguien le habló de Cristo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ahí no se puede comprobar esa teoría. Tenemos que salir y tenemos que evangelizar y tenemos que enseñar el mensaje de su palabra. Y ese mensaje es vida eterna, hermanos. ¿Saben? ¿Por qué razón dijo esto Pablo a los Éfesos? Número 2. Porque Dios el Padre, Él te salvó cuando te eligió. ¿Cuándo te eligió? En Cristo, en la eternidad pasada. Míralo cómo lo hizo. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, vamos, 1:3. ¿Lo tenemos, hermano? Miren. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién, hermano? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se fijaron, hermano? Qué interesante es. Quiere decir que verás, las tres personas de la deidad están involucradas en la salvación. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted viendo ese pasaje de 1 de Pedro 1:3, en lo que se refiere a Dios el Padre, Él te salvó cuando te eligió ¿en quién? En Cristo, en la eternidad pasada. Pero eso no solo es solo una parte del proceso de la salvación, hermano, no. En lo que respecta a Dios el Hijo, Él te salvó cuando murió por ti en la cruz del Calvario. En lo que se refiere a Dios, el Espíritu Santo, Él te salvó cuando te motivó a rendirte a su convicción y recibiste a Cristo como tu Salvador personal. ¿Cierto, sí o no? Así, de esa manera te salvó. Ahora, lo que comenzó en la eternidad pasada fue llevado a cabo ahora en el presente y continuará por toda la eternidad. Eso es lo que Dios está diciéndonos esta mañana. Porque Dios el Padre es el que nos salvó cuando te eligió en Cristo en la eternidad pasada. ¿Cuántos lo creen que así es? ¿Se fijaron cómo es el proceso de nuestra salvación? Ese es el proceso, ha venido dándose desde hace mucho tiempo atrás. Dios comienza con ese plan de la salvación. Dios comienza con ese propósito de la salvación. Pero una pregunta es importante entenderla. ¿Por qué Dios no hizo que Satanás no pecara y no hiciera esas cosas y no lo destruyó de una sola vez y Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Por qué Él no detuvo todo eso? Es una buena pregunta. Dios sabía todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Dios lo sabe todo. Pero, ¿saben una respuesta obvia a esto? Para no enredarnos. Es para que Dios se identificara con nosotros a través de sus
de sus atributos como un Dios todopoderoso. De lo contrario, no hubiéramos conocido los atributos de Dios. El amor de Él, la relación que debe de tener el hombre con Él, la entrega que nosotros debemos hacer para salvarnos. Entonces no hubiéramos conocido todos los atributos de Dios. Por eso es importante que lo que sucedió fue para que nosotros entendiéramos lo que era el bien y el mal y el libre albedrío. Por eso Dios nos está enseñando esta mañana que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es para que fuéramos santos sin mancha delante de Dios, delante de Él, que nosotros practicáramos en esta tierra, ahora salvos, haciendo lo correcto delante de Dios. Amén, hermano. Ahora, una segunda cosa que podemos ver de esta parte, ya vimos cómo Él nos escogió y cómo trabajó ese proceso de elección a nuestras vidas. Pero hay una segunda cosa que podemos ver acá. Número 2, podemos decir una riqueza establecida, es que Él nos ha adoptado. ¿Cuánto creen que Él nos ha adoptado? Él nos ha adoptado. Miren el verso 5 ahí del capítulo 1 de Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de que dice Él. Hermanos, verás aquí algo importante. Aquí nos encontramos con la malentendida palabra de la predestinación. Aquí encontramos esa palabra. En griego esa palabra predestinación se dice proorizo. ¿Cómo se dice? Proorizo. Y esta palabra, como se usa en la Biblia, se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por las personas salvas. ¿Estamos claros con eso? Se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por las personas salvas cuando hablamos de la predestinación. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que haya gente predestinada al infierno, porque esta palabra se refiere tan solo la predestinación al pueblo de Dios. ¿Estamos claros con eso? No podemos decir, y usted no me va a encontrar en la Biblia, que la palabra predestinación o haya una palabra para la predestinación que ya están para solamente aquellos que van al infierno. Esos ya van para el infierno. Y no más, no hay que hacer nada más por ellos. No se encuentra. Aquí se refiere al propósito que es solamente para el pueblo de Dios. Fíjense bien, voy a explicarle bien, que la palabra predestinación significa sencillamente eso: decretar de antemano, predeterminar de antemano. Eso significa la palabra, en sencillas palabras, la palabra predestinación. Decretar de antemano o predeterminar de antemano. ¿Saben, hermanos? La elección parece referirse aquí a las personas. Cuando hablamos de elección, se refiere a las personas. Y en tanto, cuando hablamos de la palabra predestinación, se habla a los propósitos que Dios va a hacer para los hijos de Dios. Quiero que definamos esto bien claro. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Estamos hablando que cuando hablamos de la palabra elección, Él nos escogió desde la fundación del mundo, ¿cierto? Él nos escogió, se refiere a las personas. Pero cuando hablamos de la palabra predestinación, no se refiere a personas, se refiere a los propósitos de Dios para los hijos salvos. A eso se refiere. ¿Por qué te digo esto? Te voy a explicar mejor. Número 1. Porque los acontecimientos relacionados con la crucifixión de Cristo estaban ya predestinados. Ya se había anunciado que iba a suceder ¿en qué? Problemas para que Jesucristo fuera crucificado. Mire el hecho que se dio ahí, ese acontecimiento. Por eso hablo que la predestinación son para los propósitos que Dios tiene, para los fines que Dios va a hacer para sus hijos.
Entonces, Él ya de antemano predestinó y se predestinó, hermano, esa reacción de la crucifixión. Y miren lo que dijo Lucas, que es el autor del libro de Hechos. Miren el capítulo 4. Vamos a leer un poco del verso 25 al 28. Habla sobre eso. Hechos capítulo 4, verso 25 al 28. Lucas, el autor de Hechos. ¿Lo tenemos, hermano? Bien, vean el verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Y contra quién dice ahí? Miren cómo fue. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de que determinado que, ¿qué dice ahí? Que sucediera. ¿Se fijaron, hermano? Un hecho que es histórico. La reacción de la iglesia se reveló cuando los apóstoles regresaron para informarles de lo que había ocurrido en el capítulo 23 del capítulo 4 de Hechos. Miren ahí, Hechos 4, 23, lo que estoy diciéndole. Miren, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían, ¿qué dice ahí? Dicho, miren. Y al entregar a esta gente el problema a Dios en oración, no se lamentaron por causa de la persecución. Estos creyentes manifestaron su discernimiento, óigame bien, espiritual al relacionar esta situación con lo acaecido a través de la historia. Y él sigue diciendo el verso 29, miren: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen. ¿Qué dice ahí? Tu palabra. Miren el 30. Mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, ¿de quién? Jesús. Hermanos, ¿saben? Estos líderes en aquella época habían hecho lo mismo, lo cual se manifestó primero cuando rechazaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, y lo que hacían ahora contra sus seguidores. Sin embargo, todo esto se contemplaba, ¿saben?, desde mucho antes en el plan de Dios. Nada era novedad para él, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios todo lo sabe, y Él es el autor de todo eso. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la predestinación, hermano, estamos hablando de los propósitos de Dios para sus hijos. Amén, hermano. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Número dos. Porque Dios ha predestinado. Él predestinó este propósito. ¿Cuál? La adopción. Ese es el propósito de Dios. Él predestinó para sus hijos la adopción. ¿Qué dice el verso 5 de Efesios capítulo 1? En amor habiéndonos, ¿qué dice ahora? Predestinado para ser, ¿ahora qué? ¿Se fijaron? Ahí está. Bien claro que la predestinación es un propósito para sus hijos, para aquellos que le recibieron. No vayan a decir, a escuchar gente que dice: ya están predestinados los que son salvos, ya están predestinados los que son mundanos y se van al infierno. De ninguna manera. No es así. Porque la dispensación de la gracia de Dios, la gracia de Dios que está ahora, es la que hace el espacio para todo el mundo. Entonces, quisiéramos entonces cortar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios solo a Rey, a Juan y a Jorge y a Carlitos, que son predestinados para ir al cielo. ¿Qué dice ahí? Se fijan que gente, ¿cómo interpreta las cosas equivocadamente? Dios ama a todos. Él quiere que todos nos salvemos. Él no ha dicho: me voy a predestinar solo para la Iglesia Bautista Bíblica de Gracia Admirable. Pero ¿saben quién nos dice que ya nosotros somos, que nos pusieron el sello de la bestia, que somos malos? Bueno, los adventistas dicen eso de nosotros, porque nosotros no nos reunimos los sábados. Para ellos nosotros ya nos vamos al infierno de por vida. Así.
¿Y quiénes son ellos para decir eso cuando la gracia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Ahí está la predestinación. ¿Y qué es la predestinación? El propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál fue el propósito? Que nosotros fuéramos adoptados y que fuéramos sus hijos adoptados. Amén, hermano. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Número 3. Porque existe nuestra acepción voluntaria. Existe nuestra acepción voluntaria o aceptación voluntaria, perdón, y unión a Cristo. ¿Y cómo es esto, hermano, que existe nuestra aceptación voluntaria y unión a Cristo? Pablo dijo en Romanos capítulo 8, vamos a ver ahí. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. 29 y 30, capítulo 8, 29 y 30. Miren lo que dijo Pablo aquí en Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también que dice, los predestinó para qué, hermano, para que fuesen hechos conforme a qué, a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. ¿Cómo lo justificó el Señor? Por medio de su sangre, murió en la cruz de Calvario y resucitó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? Glorificó. Hermano, el creyente nunca tiene que desmayar en tiempos de aflicción y de prueba, porque sabe que Dios obra en el mundo, hermano. Y mira lo que dijo Pablo ahí en el verso 28, en el capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito, que dice ahí, son llamados. Y que tiene ahora Él un plan perfecto para nosotros. Sí lo tiene. Miren el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene dos propósitos en ese plan, ¿saben? Dios tiene dos propósitos en ese plan: nuestro bien y su gloria. Ese es el propósito de Dios: nuestro bien y su gloria. Finalmente, hermano, nos hará, dice la Biblia, semejante a Jesucristo. Qué bendición eso, ¿verdad, hermano? Y lo mejor de todo es que su plan va a tener éxito. ¿Cuántos lo creen que así es? Y Él comenzó en el pasado, en la eternidad, cuando nos escogió en Cristo. Él determinó después de antemano, ahora que un día fuésemos semejante ahora a su Hijo. Y la predestinación solamente se aplica a los creyentes salvos, a los que han recibido a Cristo como su único Salvador personal. Amén, hermano. A eso se refiere. No estamos hablando aquí del inconverso, sino de aquel que recibió a Cristo como su único Salvador personal. Hermano, en ninguna parte se nos enseña de la Biblia que Dios haya predestinado a personas para la condenación eterna. Yo quisiera dejar esa tarea, hermano, pero sería en vano para que ustedes leyeran toda la Biblia, pero en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que Él predestinó a personas para la condenación. Sí se condenan, hermano, sí se condenan. No estoy diciendo que no hay condenación, sí se condenan. ¿Será porque ellos rehusaron confiar en Cristo? Porque el que no quiere Cristo, ¿qué pasó? ¿Se condenó para qué? Para el infierno. El que le diga, no, yo no quiero nada con Cristo, no lo voy a aceptar y así me voy a morir. ¿Qué hizo él mismo solo? Voluntariamente. Se condenó. Como dijo una persona ayer en el evangelismo. Yo no quiero aceptar a Cristo. No quiero nada con Cristo. Así lo dijo el Señor ahí de la reina. Nada. Bueno, hermano, si yo solo quedaba asustado viendo el grupo que estaba determinado. Y mire, le digo duro a los pastores, le digo a los hijos de pastores duro. Y ya después, cuando ya mi esposa habló, como que reaccionó ella. Bueno, nos vamos a despedir, le dice, mire, él es mi hija, él es mi esposo, primero él es mi hermana tal, el hermano tal, él es mi hijo, él es mi hija, él es mi esposo, el pastor de la iglesia. Y mire, hermano, discúlpeme. Yo no lo hice con agredirlo a usted, me dice, ni a sus hijos, dice, porque le digo de todo, hermano. Pero al final, como que ella entendió
No se preocupe, le dijimos, usted diga todo lo que tiene que decir. Tristemente, se ha dado un mal testimonio, eso es lo que estamos viendo a nivel de mucho, no solamente Honduras, del mundo entero. Decía que el pastor abusaba de los niños chiquitos, de las niñas chiquitas. Yo solo así viendo, wow, qué tremendo, y es cierto. ¿Qué vamos a refutar a eso cuando se han visto noticias horrendas de esa manera? Pero bueno, hermanos, ella dijo, yo no quiero nada con Dios, ahora no quiero. Y si se muere ahorita, le dice mi esposo, pues me voy al infierno, contundente. Así. Hermanos, vean la situación. Ahí yo no le dije que la predestinación ya ella era condenada. Ella decidió en su voluntad no querer nada con Dios, rechazó a Dios. Amén, hermano, ¿entendemos eso ahora? Y no quiso confiar en Jesucristo. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, verso 18 al 21. Juan, capítulo 3, verso 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Mira lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Bueno, entonces ella se condenó a sí misma, porque no ha creído en el nombre unigénito de Hijo de Dios. Ella dice que no quería recibirlo, no quería aceptarlo, entonces no creyó. ¿Yo la condené? No, ¿verdad? Ella se condenó. Y mire lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más el que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran que malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en ¿quién dice? ¿Se fijaron, hermano? Aquellos a quienes escogió los llamó el Señor. ¿Cómo los llamó? Vean 2 de Tesalonicenses, hermano. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, le dijo Pablo de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde cuándo, hermano, desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El verso 14 dice también, hermanos, a lo cual os llamó mediante ¿qué? Ahí nos llamó Él. ¿Cuál es el evangelio, hermano? ¿El evangelio de qué? De las nuevas de salvación. Y mire, dice después, para alcanzar la gloria de nuestro Señor, ¿quién? ¿Se fijaron qué clarito está? Cuando respondieron a su llamamiento, ¿qué pasó? Lo justificó y Él también nos glorificó. Esto quiere decir, hermanos, pongan atención, que el creyente ya ha sido glorificado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Juan 17, 22 te lo dice. Miren, Juan 17, 22 te lo dice. Juan capítulo 17, versículo 22. Miren. 17, 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos ahora. ¿Qué dice? ¿Se fijaron, hermano? Qué bonito es eso. La revelación ahora de esta gloria de parte de Dios se espera ahora en cuándo? En la venida del Señor. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, miren, Romanos capítulo 8, verso 21 al 23, lo que estamos diciendo. Dijo, 21 al 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando el que ahora, hermano, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, ¿cómo podemos los creyentes, óigame bien, te voy a preguntar, ¿cómo podemos los creyentes estar desanimados y frustrados
cuando ya compartimos la gloria de Dios. ¿Qué? Yo no entiendo eso, hermano. No entiendo. Oh, pastor, vieron, horrendo, estoy pasando una miseria hoy, pastor. Una miseria. No tengo nada que comer y yo lo siempre gordo, hermano. Es que yo no me explico cómo dice que está pasando una miseria y está gordo. Oh, pastor, viera, no he comido durante una semana, 2 llevo ya. Pero más gordo. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no nos hemos alimentado. Cierto, tal vez yo no lo voy a ver allá en Denny's, en Burger King, en Wendy's, en Priceman, en otro lado comiendo pollito. Tal vez yo no lo pueda ver ahí y compremos esos gastos exorbitados. Pero yo no creo que ninguno de los que estamos aquí ha dejado de comer todos los días. Sería mentiroso. Si yo mirara que no comieron, hermano, se notaría, pues, se notaría. Pero más robustos los veo, más cachetones, más rojos de sus mejillas. Entonces, hermano, yo no me explico cómo nosotros debemos de estar desanimados, hermanos, y sabiendo y frustrados, lo peor, hermanos, cuando compartimos la gloria de Dios. Somos escogidos, ahora es nuestro Padre Celestial, amén, hermano. Y nuestras aflicciones presentes solo nos garantizan mucho más gloria cuando Jesucristo venga por nosotros. Eso es todo. ¿Por qué razón, hermano? Número 4. No lo puse. Ahí está. Porque también nuestra herencia es futura, hermano. ¿Cuánto creen que así es? Volvamos a Efesios capítulo 1, verso 11. Mire lo que dice. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Ahí está, ¿eh? Propósito del que hace todas las cosas según del designio de qué, hermano. ¿Saben cuál es la herencia de que habla el versículo 11? La Reina Valera 1960 indica que los creyentes reciben una herencia. Otros enseñan esta verdad. En el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué dice ahí? La redención de la posesión adquirida para alabanza de qué, hermanos. Sin embargo, dice que la voz pasiva de este verbo parece comunicar que los creyentes son una herencia y una posesión de Dios. Saben que tenemos una herencia, pero también somos posesión de Dios. Es decir, que por habernos comprado Él con el sacrificio en la cruz del Calvario, ha llegado a ser la herencia que corresponde a Dios ahora. Como lo dice el verso 18. Miren, capítulo 1, verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en, ¿qué dice ahí? Hermanos, esta verdad enseña que los creyentes son un valioso tesoro. ¿Cuánto lo creemos? El Dios de los cielos, a quien no le hace falta nada, amó a los humanos e hizo lo inconcebible, hermano, para lograr que muchos de ellos le pertenecieran, hermano. Qué gloriosa verdad nos dice Pablo aquí, que nosotros tengamos tanto valor para ese Creador. Él dio todo por nosotros para que nosotros estuviéramos con Él, hermano. Note ahí los vocablos que otra vez dicen que Dios planeó todo para nuestro bien y para su propia gloria. Él lo hizo todo bueno, hermano. Predestinados. Miren las palabras que Él usa. Los vocablos. Habla de predestinados, habla de propósito, habla de designio y habla de voluntad. 4 cosas que Él habla ahí. Todo lo que Dios ha hecho para la salvación de los creyentes y la formación de la iglesia, hermano, ha sido para manifestar las excelencias de su persona y de sus obras de la iglesia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuántos lo creen que sí? Hermanos, el milagro del perdón, la sabiduría, el conocimiento y la unidad que Dios está efectuando ahora en la iglesia exhibe su gloria y exhibe su poder, hermano. Por eso Dios quiere que estemos siempre unidos, para dar
ese mensaje y ese testimonio de que nosotros estamos mostrando un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es ese gran poder que nos dejó el Señor cuando Él ascendió al cielo? El Espíritu Santo, vuestro Consolador. Y ese es el poder que Él nos ha manifestado, hermano. ¿Por qué razón, hermano? Porque la futura herencia de Cristo, ¿saben de qué depende? De su iglesia. Somos coherederos de Cristo. ¿Qué? Vean ahí Romanos 8:17, hermano. Romanos 8:17. Ah, gracias, hermano. ¿Lo tenemos, hermano? Romanos 8:17. Miren lo que dice. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice ahora? Glorificados. Lo cual significa que Él no puede reclamar su herencia independientemente de nosotros, hermano. ¿Saben? La palabra adopción. Vamos al verso del capítulo 1 de Efesios. Verso 5. Predestinados para ser adoptados. Fíjense que la palabra adopción tiene un doble significado. Y eso es lo que quiero aclarar hoy esta mañana. Tanto en el presente, esa palabra, como en el futuro. Y no se trata a la familia de Dios, hermanos, por medio de la adopción. Se trata a su familia por medio de la regeneración. O sea, el nuevo nacimiento que nosotros tuvimos en Cristo Jesús. Juan dijo en capítulo 3, verso 1, Juan capítulo 3, verso 1 al 18, sobre todo esto, que no se entra a la familia de Dios por medio de la adopción. ¿Están escuchando? No se entra a la familia de Dios por medio de la adopción primero. Se entra a la familia de Dios por medio de la regeneración. ¿Y regeneración qué es? El nuevo ¿qué? Nacimiento en Cristo Jesús. No vamos a creer, muchos no sé, hay gente que dice que todos somos hijos. ¿Han escuchado eso? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser, más a todos los que le recibieron, de ser ahora hechos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios todos. Tengo que entrar primero a la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Y Juan lo dijo en el capítulo 3, del 1 al 18. Esa historia usted la ha usado para evangelizar también, ¿verdad? En el caso de Jesús y Nicodemo. Cuando había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo a Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? ¿Se fijaron? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y saben, este hombre, hermano, era un hombre poderoso, preparadísimo. Y una pregunta lo dejó fuera de todos esos planes. ¿Cómo yo voy a volverme a meter al vientre de mi mamá? Yo viejo ya. No entendió que el nuevo nacimiento es haber recibido a Cristo. Y miren lo que le dice. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice. Y el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de ¿qué? Ahí está la regeneración. Hermanos, la adopción es el acto de Dios por el cual les da a sus hijos una posición de adultos dentro de su familia. ¿Por qué lo hace nuestro Dios? A fin de que podamos de inmediato, hermanos, comenzar, óigame bien, a reclamar nuestra herencia, porque vamos a reclamar nuestra herencia y vamos a disfrutarla, hermano, de nuestra riqueza espiritual. Legalmente,
Un bebé no puede usar su herencia, ¿cierto, sí o no? Legalmente. Gálatas, Pablo dijo a Gálatas, vean ahí Gálatas, atrasitos de Efesios. Gálatas capítulo 4, miren los versículos del 1 al 7 que dijo Pablo a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, miren, y curados hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿se fijaron? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en ¿qué, hermano? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo, ¿qué dice ahí? La ley. Un adulto sí puede reclamar su herencia y debe de hacerlo. Esto significa que no tienes que esperar hasta llegar a ser un anciano para poder reclamar tus riquezas en el Señor. Ahora que hemos recibido a Cristo, podemos reclamar esa herencia. ¿Ven, hermano? El aspecto futuro de la adopción se encuentra, ahí está, ¿ven? Lo futuro de la adopción se encuentra en Romanos 8, 22 y 23. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8, 22 y 23. Ese es en el aspecto futuro ya, cuando hablamos de la adopción. 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, el cuerpo glorificado que tendremos cuando Jesús vuelva, ya tenemos nuestra posición de adulto ante Dios. Pero el mundo no puede verlo. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Cuando Cristo vuelva, esta adopción, ¿saben qué es? Privada. Pero dice después, será pública para que todos puedan verlo. Hermanos, Dios viene por su iglesia y viene por nosotros. Y qué bonito es saber que Él nos escogió. Y para poder haber entrado en la familia de Él, teníamos y tenemos y tuvimos que ser regenerados, nacer de nuevo. Y los predestinados son simplemente para los salvos, los que han recibido a Cristo como su único Salvador. ¿Y qué es la predestinación? Los propósitos que Dios hizo para que Él salve, para los salvos. El propósito fue de antemano que Él murió por nosotros. Hubo acontecimientos para poder que hoy nosotros alcanzáramos lo que conocemos hoy, la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Concluyo diciéndote, hermano, Dios adoptó a los cristianos para su gloria. ¿Cuánto lo creen que sea? Entonces, hermanos, no nos confundamos. Son términos que nosotros debemos conocer bien y no desviarnos y dudar de lo que Él tiene para nosotros. Démosle gracias a Dios porque Él nos ha dado una vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias te damos esta mañana por tu mensaje, por tu estudio. Gracias por todo, Padre. Bendícenos y ayúdanos a salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso de memoria, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 4. Nos despedimos por las redes sociales. Dios te bendiga y estaremos por la noche a las 5:30.